Si tienes más de 60 años y tomas medicamentos todos los días, hay una pregunta que casi nadie te ha enseñado a hacerte. ¿Cuáles de esas pastillas siguen ayudándote realmente? ¿Y cuáles podrían estar dañando tu corazón sin que te des cuenta? El problema no suele ser una sola pastilla. Es el paso del tiempo, el cuerpo que cambia y tratamientos que permanecen iguales durante años. Cuando aparecen el cansancio, los mareos o la falta de claridad mental, la mayoría de las personas lo atribuye a la edad. Muy pocas piensan en los medicamentos. Soy el doctor cardiólogo clínico y llevo más de 20 años trabajando con pacientes mayores y enfermedades del corazón. A lo largo de mi experiencia he tratado infartos, insuficiencia cardíaca y arritmias graves, pero también he visto algo mucho más frecuente y silencioso. Personas que llegan convencidas de que todo está bajo control porque toman sus pastillas cada día, sin saber que algunas de ellas ya no se adaptan a su organismo como antes. Con los años, el corazón, los riñones y el sistema nervioso cambian. Medicamentos que fueron útiles y seguros en el pasado pueden empezar a comportarse de otra manera. El cuerpo no avisa con señales claras. Avisa con pequeños cambios que se confunden fácilmente con el envejecimiento normal. Y ahí es donde empieza el verdadero riesgo. Hoy quiero explicarte, de forma clara y sencilla, que medicamentos merecen una segunda revisión después de los 60 años, porque pueden volverse problemáticos y qué señales no deberías ignorar. No se trata de dejar tratamientos ni de generar miedo, sino de entender mejor lo que estás tomando y por qué. Si tú o alguien cercano toma varios medicamentos cada día, te recomiendo que escuches hasta el final. El último punto es el más importante de todos y, sin embargo, casi nunca se explica. Ahora sí, empecemos. Medicamento número 1. Metamizol, nolotil. Recuerdo con claridad a José, un hombre de 72 años que llegó a consulta sin quejarse de un dolor concreto. No hablaba de opresión en el pecho ni de palpitaciones. Su preocupación era más difusa, cansancio constante, mareos ocasionales y una sensación de debilidad que aparecía sin una causa clara. Él mismo me dijo que asumía que era parte normal del envejecimiento. Al revisar su medicación, algo llamó mi atención. José tomaba metamizol casi todos los días desde hacía meses para el dolor articular. No lo veía como un problema. Era un medicamento conocido, recetado, y durante años le había ayudado a controlar el dolor. Pero lo que fue bien tolerado a los 50 o 60 años no siempre se comporta igual a los 70. En los adultos mayores, el metamizol puede afectar la regulación de la presión arterial. El cuerpo ya no compensa con la misma rapidez y, en algunos casos, se producen descensos de tensión que obligan al corazón a esforzarse más para mantener el flujo sanguíneo adecuado. El resultado no suele ser dramático ni inmediato. Aparece como fatiga, inestabilidad o mareos leves, síntomas fáciles de ignorar o de atribuir a la edad. El riesgo aumenta cuando este medicamento se combina con otros tratamientos habituales en personas mayores, como fármacos para la presión arterial o para el corazón. El organismo envejecido se vuelve más sensible a estas interacciones, y lo que parece un simple analgésico puede convertirse en una carga adicional para el sistema cardiovascular. En el caso de José, bastó con revisar el tratamiento, ajustar la frecuencia y buscar alternativas más seguras para su situación. En pocas semanas, su energía mejoró y los mareos desaparecieron. No porque hubiera aparecido un tratamiento milagroso, sino porque se eliminó un factor que ya no le beneficiaba. El metamizol no es un enemigo. Es un medicamento útil cuando se usa de forma adecuada. Pero después de los 60 años, ningún fármaco debería tomarse de manera automática y prolongada sin una revisión periódica. Aliviar el dolor es importante, pero nunca debería hacerse a costa de poner al corazón bajo un esfuerzo innecesario. Medicamento número 2. Digoxina. Manuel tenía 78 años cuando volvió a verme después de 9 meses sin consulta. Era un paciente conocido, con antecedentes de problemas cardíacos desde hacía años. La digoxina formaba parte de su tratamiento desde hacía mucho tiempo, casi como algo fijo en su vida diaria. Nunca había tenido dudas sobre ella. Es para el corazón, me dijo, la llevo tomando desde siempre. Sin embargo, en esa visita, Manuel no se sentía como antes. Comentaba episodios de náuseas leves, falta de apetito y una sensación extraña de cansancio. A veces notaba que el corazón latía de forma irregular. Su familia pensaba que era consecuencia de la edad, y él mismo lo aceptaba con resignación. Pero cuando escuché sus síntomas, supe que no podía ignorarlos. La digoxina es un medicamento antiguo y eficaz, pero tiene una característica muy particular: su margen de seguridad es muy estrecho. La diferencia entre una dosis útil y una dosis peligrosa puede ser mínima, especialmente en personas mayores.
Con los años, la función renal disminuye de forma natural, y eso hace que la digoxina se elimine más lentamente del organismo. El medicamento empieza a acumularse sin que el paciente lo note. Los primeros signos de una dosis excesiva no siempre parecen graves. Pueden manifestarse como malestar digestivo, mareos, confusión leve o alteraciones del ritmo cardíaco. Son síntomas fáciles de confundir con el envejecimiento normal o con otros problemas de salud, pero si no se reconocen a tiempo, pueden derivar en arritmias serias y en un deterioro importante del estado general. En el caso de Manuel, revisamos la dosis y solicitamos controles más frecuentes. Ajustar el tratamiento fue suficiente para que los síntomas empezaran a desaparecer. No se trataba de retirar un medicamento necesario, sino de adaptarlo a la realidad de su cuerpo en ese momento de la vida. La digoxina puede ser muy valiosa, pero en adultos mayores exige una vigilancia constante. Después de los 60 o 70 años, no basta con seguir tomando lo mismo porque siempre ha funcionado. El corazón cambia, los riñones cambian, y los tratamientos deben cambiar con ellos. Revisar no es desconfiar del medicamento, es proteger al paciente. Medicamento número 3. Antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. A Carmen la conocí cuando tenía 69 años. No acudió a consulta por un problema cardíaco concreto, sino por una molestia persistente que le preocupaba cada vez más, piernas hinchadas al final del día y una fatiga que antes no sentía. Me dijo que se cansaba con facilidad, y que sus zapatos le quedaban más ajustados por la tarde. Pensaba que era una consecuencia normal de la edad y de estar muchas horas de pie. Al revisar su historia clínica, apareció un detalle clave. Carmen tomaba ibuprofeno casi a diario para el dolor lumbar. Era algo automático, parte de su rutina. No lo consideraba un medicamento importante, ya que se trata de un analgésico muy común, fácil de conseguir y ampliamente utilizado. Sin embargo, en personas mayores, estos fármacos pueden tener efectos que pasan desapercibidos. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan también sobre los riñones, alterando la forma en que el cuerpo maneja la sal y el agua. Con el envejecimiento, la función renal disminuye de manera natural, aunque los análisis parezcan normales. Como consecuencia, el organismo puede empezar a retener líquidos, aumentando el volumen que el corazón debe bombear. Ese esfuerzo adicional no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo puede contribuir a la aparición o al empeoramiento de problemas cardíacos. En Carmen, la hinchazón y el cansancio no eran simples molestias. Eran señales de que su cuerpo estaba reaccionando a un medicamento que ya no toleraba igual que antes. El riesgo se incrementa aún más cuando estos fármacos se combinan con tratamientos habituales en adultos mayores, como diuréticos o medicamentos para la presión arterial. Lo más preocupante es que estos síntomas suelen minimizarse. Muchas personas los aceptan como parte del envejecimiento, sin imaginar que un analgésico aparentemente inofensivo puede estar detrás. En su caso, reducir el uso del antiinflamatorio y buscar alternativas más seguras fue suficiente para notar una mejoría clara. Los antiinflamatorios pueden ser útiles, pero no están pensados para un uso diario y prolongado en adultos mayores sin supervisión. Aliviar el dolor es importante, pero siempre debe hacerse sin sobrecargar al corazón ni poner en riesgo el equilibrio del organismo. Medicamento número 4. Benzodiazepinas. A Antonio lo conocí cuando tenía 74 años. Llegó acompañado por su familia, más preocupada que él. Antonio decía que se encontraba un poco más lento, que a veces se sentía inseguro al caminar y que había sufrido una caída nocturna sin mayores consecuencias. Para él, todo eso era parte natural del envejecimiento. Sin embargo, al revisar su medicación, apareció un factor clave: llevaba meses tomando una benzodiazepina para dormir. Al inicio, el medicamento le había ayudado. Dormía mejor y se sentía más tranquilo. Pero con el tiempo, los efectos comenzaron a cambiar. Las benzodiazepinas actúan ralentizando la actividad del sistema nervioso. En personas jóvenes, el cuerpo suele adaptarse. En adultos mayores, ese efecto puede ser excesivo. La reacción es más lenta, el equilibrio se altera y la coordinación se vuelve menos precisa. El mayor riesgo no es inmediato ni evidente. No se trata solo de sentirse somnoliento. Se trata de aumentar el riesgo de caídas, especialmente durante la noche, cuando el efecto del medicamento es más intenso. Y en personas mayores, una caída no es un accidente menor. Puede significar fracturas, hospitalizaciones prolongadas y, en muchos casos, la pérdida de independencia. Además, el uso prolongado de benzodiazepinas se ha asociado a problemas de memoria, confusión y dificultad para concentrarse. Estos cambios suelen aparecer de forma gradual,
por lo que rara vez se relacionan con el medicamento. La mayoría de los pacientes piensa que su mente simplemente ya no es la misma, sin saber que el fármaco puede estar contribuyendo a ese deterioro. Otro aspecto delicado es la dependencia. Con el tiempo, el organismo se acostumbra a la benzodiazepina y necesita dosis mayores para obtener el mismo efecto. Suspenderla de forma brusca puede provocar ansiedad intensa, insomnio y malestar general, lo que refuerza el círculo de dependencia. En el caso de Antonio, iniciar una reducción gradual y buscar alternativas no farmacológicas fue clave. Dormir mejor no debería significar vivir con miedo a caerse o perder claridad mental. En adultos mayores, no todo problema de sueño o ansiedad necesita un sedante, y revisar este tipo de tratamientos puede marcar una diferencia profunda en la calidad de vida. Medicamento número 5. Inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol, pantoprazol. A María la atendí cuando tenía 71 años. No venía por dolor cardíaco ni por molestias digestivas agudas. Su preocupación era más difusa: cansancio persistente, calambres musculares frecuentes y una sensación general de debilidad. Meses antes había sufrido una caída leve que terminó en una fractura ósea inesperada. Ella no entendía cómo algo tan pequeño podía haber tenido consecuencias tan grandes. Cuando revisé su medicación, vi que tomaba omeprazol cada mañana desde hacía años. No recordaba exactamente por qué había empezado. Simplemente era parte de su rutina diaria. Para María, era un medicamento suave, destinado solo a proteger el estómago, sin efectos importantes en el resto del cuerpo. Lo que muchas personas desconocen es que el ácido del estómago cumple una función esencial. No solo participa en la digestión, sino que permite la absorción adecuada de minerales y vitaminas clave, como el calcio, el magnesio, el hierro y la vitamina B12. Cuando la producción de ácido se reduce durante periodos prolongados, el cuerpo empieza a recibir menos de estos nutrientes, aunque la alimentación sea correcta. En adultos mayores, estas carencias pueden tener consecuencias importantes. La falta de calcio debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. La disminución de magnesio puede afectar el ritmo cardíaco y provocar calambres, fatiga o mareos. La deficiencia de vitamina B12 puede manifestarse como anemia, hormigueo en las extremidades o dificultad para concentrarse. Todos estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento normal. En el caso de María, el problema no era el medicamento en sí, sino su uso prolongado sin una revisión periódica. Al ajustar el tratamiento y valorar alternativas, sus niveles mejoraron y recuperó parte de su energía. Los inhibidores de la bomba de protones son muy eficaces cuando están bien indicados, pero no están pensados para un uso indefinido en adultos mayores sin seguimiento. A veces, aliviar una molestia digestiva durante años puede terminar debilitando silenciosamente al cuerpo entero. Revisar estos tratamientos a tiempo puede marcar una diferencia real en la fuerza, el equilibrio y la salud del corazón. Medicamento número 6. Medicamentos para el corazón y la presión arterial. A Luis lo vi por primera vez cuando tenía 80 años. Llegó despacio, con movimientos cautelosos, como si temiera perder el equilibrio en cualquier momento. No se quejaba de dolor en el pecho ni de falta de aire intensa. Su mayor preocupación era otra: se sentía débil, mareado al levantarse y cada vez más inseguro para salir de casa. Decía que ya no confiaba en su propio cuerpo. Cuando revisé su tratamiento, entendí por qué. Luis tomaba varios medicamentos para el corazón y la presión arterial, un diurético, un betabloqueante y otro fármaco para controlar el ritmo. Cada uno tenía sentido por separado. El problema no era una pastilla concreta, sino la combinación y la falta de adaptación a su edad actual. Con los años, el organismo cambia de forma profunda. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, los riñones filtran más lentamente y el equilibrio de líquidos y electrolitos se altera con facilidad. Una dosis que funcionaba bien a los 65 puede ser excesiva a los 80. En este contexto, los diuréticos pueden provocar deshidratación y alteraciones del sodio o del potasio, causando mareos y debilidad. Los betabloqueantes pueden ralentizar demasiado el pulso, reduciendo la tolerancia al esfuerzo y generando una sensación constante de cansancio. Muchos pacientes interpretan estos síntomas como una consecuencia inevitable de la edad. Sin embargo, en realidad, el cuerpo está luchando por adaptarse a tratamientos que ya no se ajustan a sus necesidades actuales. El riesgo no es solo sentirse mal, sino aumentar la probabilidad de caídas, desmayos y hospitalizaciones, no por la enfermedad cardíaca en sí, sino por cómo se está tratando. En el caso de Luis, revisar cuidadosamente cada medicamento, ajustar dosis y simplificar el tratamiento marcó una diferencia notable. Recuperó estabilidad, confianza y parte de su energía.
No fue necesario añadir más fármacos, sino usar mejor los que realmente necesitaba. Los medicamentos para el corazón pueden salvar vidas, pero en adultos mayores requieren revisiones periódicas. Controlar cifras en una receta no es suficiente. El verdadero objetivo es que la persona se sienta estable, lúcida y capaz de vivir con seguridad. Cuando eso no ocurre, es una señal clara de que el tratamiento merece una nueva evaluación. Medicamento número 7. Polimedicación. Si hay un medicamento que más me preocupa en personas mayores, no es una pastilla concreta. Es la combinación de todas ellas. A esto lo llamamos polimedicación, y se refiere al uso de 5 o más fármacos de forma simultánea. Es una situación extremadamente frecuente después de los 60 años y, sin embargo, una de las menos cuestionadas. He visto muchos pacientes en esta situación. Uno de ellos fue Rafael, de 76 años. No acudió por un problema específico, sino porque ya no se sentía como antes. Estaba más cansado, caminaba con inseguridad, le costaba concentrarse y había perdido confianza en sí mismo. Cuando le pregunté por sus medicamentos, sacó una lista larga. Había pastillas para el corazón, para la presión, para dormir, para el dolor, para el estómago y algunas más por si acaso. Cada una había sido recetada en un momento distinto, por un motivo concreto, pero nadie había vuelto a revisar el conjunto. El problema de la polimedicación no suele ser un efecto inmediato y dramático. Es un desgaste progresivo. Cada nuevo fármaco aumenta el riesgo de efectos secundarios. Cada combinación añade la posibilidad de interacciones. El hígado, los riñones y el corazón, ya envejecidos, deben trabajar más para procesarlo todo. El resultado aparece poco a poco: fatiga persistente, mareos, confusión, problemas digestivos, cambios de ánimo. Síntomas que casi siempre se atribuyen al envejecimiento. En muchos casos, algunos de esos medicamentos ya no son necesarios. Otros necesitan ajustes. A veces, un fármaco se prescribe para tratar el efecto secundario de otro, creando una cadena que se mantiene por inercia. No porque el paciente lo necesite, sino porque nadie se ha detenido a revisarlo con calma. Cuando revisamos el tratamiento de Rafael y simplificamos su medicación, el cambio fue evidente. Tenía más energía, mejor equilibrio y una mente más clara. No se trató de quitarlo todo, sino de dejar solo lo que realmente aportaba beneficio. La polimedicación no solo afecta al corazón, puede robar claridad, estabilidad e independencia. Por eso, después de los 60 años, revisar periódicamente todos los medicamentos no es una opción, es una necesidad. A veces, cuidar la salud no significa añadir algo más, sino aprender a soltar lo que ya no ayuda. Después de más de 20 años trabajando con personas mayores y enfermedades del corazón, hay una lección que se repite una y otra vez. La salud no siempre mejora añadiendo más tratamientos. En muchos casos, mejora cuando nos detenemos a revisar lo que ya estamos tomando. El corazón envejecido no solo necesita control, necesita equilibrio. Y ese equilibrio puede romperse fácilmente cuando los medicamentos se acumulan sin una evaluación periódica. A lo largo de este recorrido he compartido ejemplos reales de fármacos comunes que, con el paso del tiempo, pueden dejar de ayudar y empezar a causar problemas. No porque sean malos, sino porque el cuerpo cambia. Riñones, vasos sanguíneos, sistema nervioso y metabolismo ya no funcionan igual después de los 60 años. Ignorar ese cambio es uno de los errores más frecuentes que veo en la práctica clínica. Quiero ser muy claro en este punto. No se trata de dejar medicamentos por cuenta propia ni de desconfiar de los tratamientos. Muchos de ellos son necesarios y pueden salvar vidas. El verdadero riesgo aparece cuando se toman de forma automática, durante años, sin preguntarse si siguen siendo adecuados. Revisar no es renunciar al cuidado médico. Revisar es una forma responsable de protegerlo. Si tú tomas varios medicamentos cada día, o si cuidas de alguien que lo hace, el primer paso es simple: hacer una lista completa y hablar con un profesional de confianza. Preguntar qué sigue siendo necesario, qué puede ajustarse y qué quizá ya no aporta beneficio. Ese diálogo puede prevenir mareos, caídas, confusión y hospitalizaciones innecesarias. Cuidar el corazón no es solo controlar cifras o seguir recetas. Es mantener la claridad mental, la estabilidad al caminar y la confianza para vivir con independencia. A veces, la mejor manera de proteger la salud no es añadir algo más, sino aprender a soltar aquello que ya no ayuda. Ese pequeño gesto puede marcar una diferencia profunda en cómo se vive cada día después de los 60 años.